Quizá te haya ocurrido que leyendo el Evangelio hayas tenido cierta envidia, sana envidia diremos, de los apóstoles que fueron compañeros de Jesús desde el primer momento. Ya sabes, varios le conocieron tan al principio como en el bautismo a orillas del Jordán. Lo dejaron todo y lo siguieron. Luego, algunos fueron destacados ante todos por el propio Jesús porque los eligió personalmente, por su nombre. Así lo narra el Evangelio. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. ¿Cómo presumirían los 12? El Maestro se ha fijado en ellos de entre toda la multitud reunida a su alrededor. Aquel día, después de terminar su predicación, diría: Simón de Betsaida, sal del grupo y ponte aquí. Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, poneos aquí. Y el resto de los discípulos sentados. Algunos dirían: el siguiente seguro que soy yo. Pero no, solo llamó a esos 12. Otros pensarían: ¿pero qué habrá visto Jesús en Leví, ese publicano codicioso y amigo de banquetes? Y en Tomás, con lo impetuoso que es, y Simón, un simple pescador que todavía huele a pescado y anda pavoneándose por ahí con su nuevo nombre, Pedro. Pero además de esos elegidos había otros que también lo dejaron todo para seguir al Maestro, como Matías. ¿Ellos no eran elegidos? Sí te digo, eran elegidos. La diferencia es que fueron elegidos de otro modo. Fueron elegidos para ser santos, para cumplir la voluntad de Dios, no la de ellos. Como sabes, según narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, unos días después de la ascensión del Señor, San Pedro, reunido con los pocos hermanos que había entonces, 120 dice la Escritura, les propuso elegir a uno que sustituyera a Judas el traidor como testigo de la resurrección del Señor. El requisito, el perfil del puesto, diríamos hoy, era que hubiera acompañado a los discípulos desde el bautismo de San Juan hasta el día de la ascensión. Presentaron a 2, a Matías y a José llamado Barsabá, de sobrenombre Justo. Después de orar, echaron suertes y ésta recayó sobre Matías, el santo que hoy celebramos. Y José Barsabá, llamado el Justo, fíjate que quizá era mejor candidato. Lo llamaban el Justo, que en el lenguaje de la época quiere decir el santo. ¿No lo podían haber nombrado directamente apóstol en lugar de Judas si cumplía mejor los requisitos? Sí, te digo igual que antes, fue elegido. El Espíritu Santo no lo eligió para apóstol, pero fue elegido. Y ahora añado que todos somos elegidos. También tú, que me escuchas ahora, eres elegido por el Espíritu Santo, y nuestra elección es la misma de José Barsabá. Ya te adelanto que este es considerado santo por la Iglesia, y si quieres más datos, te puedo decir que la Iglesia Católica lo venera el 20 de julio. Tu elección, te decía, es la misma que la de San José Barsabá. También a ti Dios te ha llamado, y además lo ha hecho por tu nombre. Como decía San José María comentando un versículo del profeta Isaías, el Señor nos ha dicho con predilección de Padre: Ego redemite et vocabite nomine tuo, meus est tu. Yo te redimí y te llamé por tu nombre, tú eres mío. Nos ha llamado por el nombre, por el nomiñolo, el apodo familiar. Y añade continuamente: meus est tu. ¡Qué estupendo! Es un fundirse del Señor con nosotros. Mirad que todas estas consideraciones son verdades que nos repite la Escritura Santa. No son solo palabras. Nos recuerdan que Dios nos quiere, que Dios nos perdona, que Dios cuenta con nosotros.
Esta llamada la hace Dios por vez primera en el bautismo y continúa haciéndola toda la vida. Dice el Papa Francisco: Dios llama a cada uno por el nombre, amándonos individualmente, en la concreción de nuestra historia. El bautismo enciende la vocación personal de vivir como cristianos que se desarrollará durante toda la vida e implica una respuesta personal y no prestada con un copia y pega. La vida cristiana, de hecho, está entretejida por una serie de llamadas y de respuestas. Dios continúa pronunciando nuestro nombre en el transcurso de los años, haciendo resonar de mil maneras su llamado a ser conformes a su Hijo Jesús. Es importante, por lo tanto, el nombre. Es muy importante. Por lo tanto, si estuviste en la vigilia pascual y renovaste las promesas del bautismo, hiciste algo importante, porque recordaste el momento en que Jesús te llamó. Me dirás, eso está muy bien, pero ¿somos testigos de la resurrección del Señor? Sí, te respondo. ¿Eres testigo? No en el mismo sentido que San Matías y los demás apóstoles, pero sí en el sentido de San José Barsabá. No tienes el encargo como lo tuvieron los apóstoles, pero has de testificar que Jesús resucitó, y lo harás con tu vida y con tu ejemplo, como San José Barsabá. Nuevamente te cito al Papa Francisco. Cristo resucitado puede ser testimoniado por quienes han tenido una experiencia personal de Él en la oración y en la Iglesia a través de un camino que tiene su fundamento en el bautismo, su alimento en la Eucaristía, su sello en la confirmación, su continua conversión en la penitencia. Gracias a este camino, siempre guiado por la palabra de Dios, cada cristiano puede transformarse en testigo de Jesús resucitado. Y su testimonio es mucho más creíble cuanto más transparenta un modo de vivir evangélico, gozoso, valiente, humilde, pacífico, misericordioso. Acabamos pidiendo a Santa María en este mes en que tantos cristianos acuden gozosos a sus santuarios, que nos ayude a ser testigos de la resurrección de su Hijo con la palabra como San Matías y con los hechos como San José Barsabá.